Bueno, vamos a ver el ejemplo, como les había dicho, el de las horas trabajadas y el de las unidades producidas. Nosotros habíamos hecho esta tabla, ¿verdad?, para calcular el coeficiente de correlación y habíamos calculado todo esto, ¿sí? Tenemos la media de X, la media de Y, la varianza de X, la varianza de Y, a pesar de que no la vamos a usar, la desviación estándar de X, la desviación estándar de Y, la covarianza y el coeficiente de correlación al final, ¿sí? Vamos a usar entonces todos estos datos para calcular las rectas de regresión. ¿Sí? Tenemos que calcular la pendiente y la ordenada de origen, ¿verdad? A y B, con las fórmulas que habíamos visto. Entonces, A dijimos que era la división entre la covarianza y la varianza de X, ¿verdad? La covarianza 217,41, está acá. La varianza de X es 62,67, esta que estaba acá, ¿verdad? Entonces, si hacemos esta división, el resultado nos va a dar 3,4691. ¿Sí? Ya saben ustedes, 4 cifras decimales, redondeando la última, ¿sí? No hago los cálculos en pantalla porque es simplemente hacer una división, ¿sí? Se sobreentiende que ya lo saben hacer después de hacer tantas tablas. Sí. Para la ordenada del origen, era la media de Y menos A por la media de X, ¿verdad? Es decir, la media de Y, que era 302,67, que está acá, menos A, que es lo que habíamos calculado aquí, por la media de X, que es 78, que está acá. ¿Sí? Acuérdense, multiplicar primero y después restar. Si tienen una calculadora científica, no hace falta hacer todo separado, pueden poner todo junto y les sale bien el resultado. Pero si utilizan la calculadora del celular o la calculadora de la computadora, por ejemplo, no les va a salir tan exacto. ¿Sí? Pueden usar la calculadora también, el programita que les pasé, ¿se acuerdan? El binacal.exe, ¿se acuerdan? De esa calculadora que les había pasado al principio. La pueden usar a esa también. Si quieren, se las puedo pasar por WhatsApp o por mail. Me la piden y se les puedo pasar de vuelta, ¿sí? Si no, busquen esa actividad de estadística. Entonces, esto me va a dar 32,0802. Esa sería la ordenada al origen. Es bastante alta, ¿verdad? Pero la pendiente también es alta, así que bueno, vamos a ver qué tal en el gráfico después, ¿sí? Y por último, el cuadrado, ¿sí? 0,95 al cuadrado me da 0,90, ¿sí? Redondeado. Entonces, la recta de regresión que calculamos va a tener una efectividad, no efectividad, sino confiabilidad del 90%, ¿sí? Por lo tanto, la recta es esta que está acá. 3,4691x más 32,0802, ¿sí? Es esto que está acá, lo que habíamos calculado, ¿sí? Con un r cuadrado de 0,90, ¿sí? Esa es la parte sencilla, hacer los cálculos, aplicar las fórmulas, es parte todo analítico, ¿verdad? Todo calculadora. El tema es el gráfico. ¿Cómo vamos a hacer para graficar este caso en particular? Porque, como verán, no es fácil, porque recién cuando veíamos con las notas en el otro video, el gráfico era bastante fácil, ¿verdad? Era 1, 2, 3, 4, solamente hasta el 11, creo que, no, hasta el 10 nada más, ¿no? La escala la hice hasta el 11 para que se vea un poquito más, pero era bastante fácil hacer una escala para esos datos. En cambio, estos datos que tenemos acá los tenemos que graficar. Fíjense que en el eje X tenemos números como 80, 79, 83, 84, números grandes. Y en el eje Y todavía más grandes, 300, 302, 330, 340. ¿Cómo vamos a hacer para graficar eso? Nos vamos a quedar con esta parte, ¿verdad? Porque es lo que tenemos que graficar. Vamos a ver cómo va a ser primero el diagrama de dispersión. El gran problema para hacer el diagrama de dispersión va a ser la escala. ¿Sí? Para graficar el diagrama de dispersión tendremos que graficar todos los puntos de la tabla, ¿verdad? Tomando a x sub y, es decir, esto que está acá como variable independiente y en el eje horizontal. Y a y sub i, esto que está acá, como variable dependiente en el eje vertical. Es lo que sabíamos hasta ahí, ¿verdad? Acá viene lo importante. La escala del gráfico se tiene que ajustar a los valores con los que estamos trabajando, ¿sí? El gráfico no siempre tiene que empezar en cero y no siempre tiene que tener la misma escala en ambos ejes. Esto es importante porque no podemos hacer un gráfico en el que empiece en 0 y tenemos que ir hasta 300. Porque aparte de eso, los datos que van desde el 0 hasta el primero que necesitamos, por ejemplo, en la X,
el más chico creo que es 60. Los datos que van desde el 0 hasta el 60 no los vamos a usar. Entonces, ¿para qué los ponemos en el gráfico? No hace falta ponerlos. ¿Sí? No hace falta. Entonces, el gráfico en vez de empezar el 0, en el 0 puede empezar en un número que esté cerca del 60. Que no empiece en 60 porque va a ser muy justo, sino un número un poquito más anterior. ¿Sí? Lo mismo para la parte vertical. ¿Sí? El gráfico no tiene que empezar en 0, porque desde 0 hasta el 250, 240 que tenemos acá, no vamos a tener nada marcado, entonces no, es servicio hacerlo, ¿sí? Por lo tanto, el gráfico puede empezar en un número un poco más chiquito del mínimo, es decir, el mínimo es 240, lo vamos a empezar en un número un poco más chiquito, ¿sí? Lo único importante, fíjense acá, el único requisito para la escala es que dentro del mismo eje todos los números estén a la misma distancia entre ellos. Esto es muy importante. Ojo, ¿sí? Ojo, si van a hacer un gráfico en una hoja rayada, por ejemplo, no les digo que no lo hagan, es preferible que no, pero si lo hacen, usen una regla, ¿sí? Acá tengo, justo tengo acá. Usen una regla, porque los números, no sé si se ve bien ahí, los números que dividen la regla lo pueden usar como referencia para marcar las rayitas en los ejes, ¿sí? Entonces, en los ejes, todas las rayitas que marquen tienen que estar a la misma distancia entre ellas. Sí o sí. Sí o sí. Si hay una rayita que no esté a la misma distancia, que esté un poquito más a la derecha, un poquito más a la izquierda, el gráfico está mal directamente. ¿Sí? La escala es muy importante. Muy importante. A esta altura, sexto año, tienen que saber hacer un gráfico que esté a escala. ¿Sí? ¿Sí? Si el gráfico no está a escala, eso está muy mal. Cuidado, ¿sí? Por lo tanto, vamos a ver cómo vamos a manejar esto en el diagrama de dispersión con esta tablita, ¿sí? Vamos a pasar al gráfico, creo que necesito pausar, ya vuelvo. Bien, aquí en el gráfico, como verán, bueno, tengo la tabla acá pegada, no puedo pasar más por ahí porque, bueno, es cuestión del programa, pero veamos primero el tema de la escala. Fíjense qué es lo que pasa aquí, cómo hice la escala en este gráfico, ¿sí? Bueno, mientras voy acercando se va achicando, pero la escala ideal es esta que dice acá, a ver. Ahí. Fíjense que el gráfico no está empezando en 0, ¿sí? Sino que el punto de inicio sería este punto en donde se cruzan el 56 con el 230. Ese es el que elegí yo porque el 56 es un poquito menos que el 60, ¿sí? Que es el mínimo en esta tabla. Y el 230 lo puse porque es un poquito menos que el 240, que es el mínimo en esta tabla, ¿sí? Fíjese que la escala en el eje X va de 2 en 2, ¿verdad? 56, 58, 60, 62, 64 y así sucesivamente. Ustedes si quieren lo pueden hacer de 1 en 1. Si lo acerco un poquito más ya van a ver que el programa me da la escala de 1 en 1, ¿sí? También pueden hacer eso. Aunque prefiero de 2 en 2, es lo mismo, ¿sí? Porque aparte vamos a hacer cosas aproximadas, no tiene que ser tan exacto para los puntos. La escala del eje vertical, como nosotros necesitamos ir del 240 al 340, ¿sí? Fíjense que en esta tabla el mínimo sería el 240 que está por acá, es el último, y el 340 sería este que está acá, ¿verdad? Necesitamos cubrir 100 números, entonces bastante larguito va a ser, por lo tanto la escala la hice de 10 en 10, ¿verdad? 230, 240, 250, 260, 270, etcétera, ¿sí? Entonces, dentro de este gráfico vamos a ir marcando cada uno los puntitos que nos indica la tabla. ¿Sí? Algunos van a ser exactos, otros no tan exactos. Es por eso que dejé el espacio este que está acá, la entrada, me va a indicar dónde se va a ubicar el punto. Fíjense, cuando lo marque aquí, vamos a ver. Vamos a marcar el primer punto, 80, 300. O sea, vamos a empezar en 80, 80 estaba acá, y vamos a ir hasta el 300 que está acá. Este sería el punto, ¿verdad? Acá me dice 80, 300. Me marca el programa qué punto estoy marcando, ¿sí? Que es el punto A este que está acá, ¿verdad? Genial.
En ese punto no hay drama porque es todo exacto, pero fíjense en el siguiente, 79, 302. Ahí estamos en problemas, porque ahí vamos a tener que hacer algo aproximado, ya no va a ser tan exacto, pero no importa que sea aproximado, importa que esté cerquita del punto no real, ¿sí? 79, 302. 79 va a estar en la mitad de estos dos, ¿verdad? Entre 78 y 80. Y el 302 va a estar un poquito más arriba del 300, o sea, el punto va a estar por acá más o menos. Un poquito más arriba, algo así. Fíjense acá, 79, 301,44 está perfecto. Está bien, ¿sí? Ustedes obviamente no van a tener esto cuando lo estén haciendo a mano, así que no importa, ¿sí? Un poquito más arriba están de 10. Y vamos a seguir marcando los puntos. 83, 315. 83 va a estar acá entre este medio estos dos. Y 315 va a estar por acá, ¿verdad? Algo por ahí. Está. Y bueno, ahí está bien, ¿sí? Cuando los puntos bueno, se vaya haciendo más para abajo, ustedes no van a poder ver, pero bueno, no importa, no importa demasiado igual. 84, 330. Ese punto va a ser exacto, creo. 84 y 330 está acá, ¿verdad? Sería este punto que está acá. Ahí. 84 de acá, 330 de acá. 78, 300. 78 por acá, 300 por acá. Este punto que está acá, ¿verdad? 60, 250. El punto 60 está acá, 250 está acá. Este que está acá, ¿verdad? 82, 300. 82 está acá y 300 está acá. Ahí. Tengo 85, 340. 85 está por acá en el medio, ¿verdad? Ya casi no lo ven. 340. 340 sería acá. Algo por ahí, ¿verdad? Ahí. Sí, bueno, lo hago un poquito más para acá si lo puedan ver. Ahí está. 79, 315. Vamos a ver acá. 79, 315 sería 79 en el medio de estos dos. Y 315 sería por acá. Como ya marcaron un 79 acá, traten de que el otro que marquen esté a la misma altura, ¿sí? Por más de que no estén exactos, pero que estén a la misma altura. Bien. 84, 330. 84 está acá, 330 va a estar acá. Ah, es el mismo punto que ya habíamos marcado antes, entonces no hace falta marcarlo de vuelta. Es el mismo punto. 80, 310, entonces va a ser 80 para acá. Y 310 acá, ¿sí? Y 62, 240, que sería este punto que está acá, ¿sí? Genial. Entonces este sería el diagrama de dispersión. Fíjese que todos estos puntos quedaron re lejos de estos dos. Estos dos puntos probablemente son los que van a marcar un poquito digamos, ¿cómo se dice? Un poquito menos de confiabilidad en las rectas de regresión, pero es lo que hay, ¿sí? Es lo que se marcó. Son dos puntos raros, extremos. Y mientras que todos estos otros puntos están ya ubicados más o menos en una recta. Entonces la recta de regresión va a ser algo así, ¿verdad? Va a ser positiva. Como habíamos visto que tiene pendiente positiva, va a ser algo así, que está acá. Genial. El problema ahora surge en... Bueno, déjenme sacar esta imagen, así ven todos los puntitos que quedaron. A ver. Ahí. Ahí pueden ver acá cómo me quedaron los puntos. Estos, por ejemplo, que son los aproximados. Este que está acá. Este que está acá. Bueno, me quedaron bastante bien, ¿sí? Yo estoy haciendo trampa igual. Estoy viendo más o menos dónde van a caer, o sea que es trampa. Estamos. Ahora hay que marcar la recta de regresión. ¿Cómo marcamos las rectas si tenemos una ecuación tan horrible como la que nos quedó, llena de decimales? Vamos a tener que hacer una pequeñísima tabla de valores. No sé si se acuerdan de cómo hacer tablas de valores. Eso es algo fundamental para graficar funciones de las que no sabemos qué forma tienen o cómo se grafican, ¿sí? Normalmente cuando graficamos parábolas rectas sabemos cómo graficar. En general vimos cómo graficarlas sin necesidad de hacer una tabla. Pero cuando tenemos funciones raras como estas, entonces necesitamos hacer sí o sí una tabla, ¿sí? Entonces vamos a volver a PowerPoint. Bien. Ya hicimos el diagrama de dispersión, entonces tenemos que graficar esta recta que está acá. Normalmente nosotros marcábamos la ordenada y hacíamos la pendiente, nos corríamos a la derecha y para arriba y esas cosas, ¿verdad? Es imposible de hacer con esta función, entonces vamos a hacer una tabla de valores, ¿sí? Para graficar esta recta necesitaremos dos puntos de ella para luego unirlos. Como ustedes saben, una recta, ¿sí?
Una recta es la distancia más corta que hay entre dos puntos. Y sí, y para graficar cualquier recta, cualquiera, necesitamos como mínimo dos puntos de ella, porque si tenemos un solo punto, entonces la recta puede tener cualquier inclinación, no se puede. Necesitamos dos puntos como mínimo para graficar la recta. ¿Sí? Debido a que tenemos muchos decimales, vamos a usar una tabla de valores para calcular los puntos que necesitamos. Esto es la tabla de valores, no sé si se la acuerdan. Como x es la variable independiente, entonces x puede tomar cualquier valor que le demos. Mientras que y es la dependiente, por lo tanto el valor de y va a depender de cuánto vale x. ¿Verdad? ¿Tiene sentido? Sí, por algo tienen los nombrecitos. ¿Qué valores de x vamos a tomar? Eso es importante. Nosotros vimos en el gráfico, bueno, vamos a volver un poquito al gráfico, que empezamos, el primer punto que se marcó acá a esta altura, ¿verdad? En el 60. Y el último punto que se marcó por acá, 84, 85, ¿verdad? Entonces, los valores de x, que son los valores del eje horizontal, vamos a tener que tomar dos de esos valores, dos cualesquiera que estén dentro del rango que nosotros tomamos, dentro de la escala que nosotros tomamos. Y preferentemente que sean valores enteros, exactos, y que ustedes lo tengan como rayitas en la tabla. ¿Sí? Entonces, vamos a tomar dos valores de x que sean visibles en el gráfico. Por lo tanto, los valores que elegí yo son 70 y 80, ¿sí? Que son bien visibles en el gráfico, son números muy enteros, entonces van a ser un cálculo medianamente normal, ¿sí? ¿Y cómo funciona el tema de la tabla de valores? Una vez que elegimos el valor de x, lo tenemos que reemplazar en la función y hacer el cálculo para ver cuánto me da el valor de y. ¿Se acuerdan? Entonces, deberemos reemplazar el valor de x que tomemos en la ecuación y hacer el cálculo, ¿verdad? En la ecuación y hacer el cálculo. ¿Bien? Esta i no era de esta i, sino que era i para separar y bueno. Se entiende. Entonces, este 70 lo vamos a tomar, lo vamos a reemplazar aquí. Vamos a hacer 3,4691 por 70 más 32,0802. Cuando lo hagamos en la calculadora, acá no van a tener problemas porque multiplican primero y después suman. O sea que de 10, el resultado me va a dar 274,92. ¿Sí? Y para el 80 va a ser lo mismo, ¿verdad? Multiplicamos por 80 y sumamos 32,0802. El resultado va a ser 309,61. Dos decimales es suficiente. Sí, es suficiente. Porque vamos a hacer algo aproximado de todas maneras, entonces no importa demasiado, ¿sí? Entonces, vamos a graficar estos dos puntos. 70 y 274,92, o sea, 275. ¿Sí? Redondéenlo, no importa que no sea exacto. Estamos aproximando, si no estamos haciendo análisis profesionales. Y tenemos 80 y 310 prácticamente, ¿sí? Y al unir estos dos puntos que marquemos, vamos a tener la recta de regresión ya graficada. Entonces, vamos a tomar estos dos puntos, es decir, 70, 275 y 80, 310, y los vamos a marcar en el gráfico. ¿Sí? Vamos a ver acá, a ver. Ahí. Es decir, el primer punto era 70 está acá, ¿verdad? 70. Ahí está. 70, no sé qué ha pasado ahí. Y teníamos que ir hasta, no me acuerdo, hasta 275. O sea, 275 que estaría en el medio por acá, ¿verdad? Sería 70 y 275 por ahí. Ahí, ¿verdad? Ahí me quedó bien, genial. Este es el primer punto, le vamos a poner otro color para distinguirlo, le vamos a poner rojo, ahí. Y el otro punto era 80, 310, ¿sí? Entonces vamos a hacer 80, 80 y 310 está por acá, que es justo este punto que está acá, el punto J. El punto J, entonces, bueno, no importa, le vamos a poner encima. Ahí está. ¿Qué pasó ahí? Bueno, rojo, ahí. Y para hacer la recta de regresión lo vamos a unir. Vamos a hacer la recta, le vamos a hacer acá así, le vamos a unir con esto. Entonces la recta de regresión que nos quedó es esta que está acá. Vamos a poner el color rojo. Ahí. ¿Sí?
Esta recta que está acá es lo que representa la recta de regresión. Fíjense acá el programita me dio la ecuación. Vamos a ponerlo. Esta que está acá es la ecuación implícita. Para ponerla la forma explícita sería esta que está acá, ¿verdad? Ax más b es la forma esta. Y la ecuación que me dio es 3,49x más 30,77. ¿Cuál era la recta? Era 3,4691 más 32,08. O sea que bastante bien, ¿no? Bastante aproximado nos dio. Fíjense, comparen esa recta que está acá. Esta recta que está acá. Se está trabando la cámara. A ver. Bueno, no importa. Esta recta que está acá la comparan con esta que salió acá. Y nos salió bastante parecido, ¿sí? Sí, bueno, vamos a esconder esto porque... Ahí está. Entonces, este sería el procedimiento para graficar el diagrama de dispersión y la recta de regresión. ¿Sí? Genial. Este es el ejercicio que van a tener que hacer ustedes con los dos que les voy a poner en práctico. El primer ejercicio de práctico van a tener que hacer esto con el otro ejercicio que vimos en la clase anterior. Y el segundo ejercicio ya va a ser uno nuevo, o sea que van a tener que hacer el coeficiente de correlación primero y después van a tener que hacer la recta de regresión y el diagrama de dispersión, ¿sí? Bien. Unas últimas consideraciones. Ahí está, se arregló la cámara, genial. Unas últimas consideraciones acerca de lo que es la regresión. ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve lo que estamos haciendo? Es la pregunta que ustedes se deben hacer. El modelo de regresión es un modelo predictivo, ¿sí? Una vez que se confirma la correlación entre dos variables, y esta correlación puede ser de cualquier forma conocida matemáticamente. Es decir, nosotros vimos la correlación lineal y la regresión lineal, pero puede ser polinómica, es decir, una curva que vaya y venga, ¿sí? Puede ser exponencial, una curva que crezca indefinidamente, puede ser logarítmica, una curva que crezca de otra manera. El análisis de regresión permite predecir los comportamientos de estas variables en base a la teoría de que dos variables relacionadas y cuantitativas siempre tienden a regresar a la media. De ahí viene la palabra regresión, porque siempre tienden a regresar a la media, ¿sí? Entonces, este análisis de regresión nos permite predecir el comportamiento de estas variables, ¿sí? En base a algunos datos, predecir lo que va a pasar en el futuro. Esa es la idea, ¿sí? Entonces, en el caso del ejemplo que analizamos, en donde horas trabajadas es la variable independiente y unidades producidas es la dependiente, utilizando la recta de regresión podemos calcular de manera aproximada, con un 90% de confianza, cuántas unidades se producirán dado un número de horas trabajadas cualquiera, incluso si nunca nadie trabajó esa cantidad de horas. Nosotros analizamos de 60 a 85, bueno, ¿qué pasa si trabajan 110 horas o 200 horas o 500 horas? Tremenda explotación, pero bueno, sirve a través del tiempo también. Entonces, ¿cuántas unidades se producirían en base a lo que ya se produjo? Esa es la idea. En base a lo que ya pasó, ¿qué va a pasar en el futuro? Para eso sirve la regresión lineal, para eso sirven estos cálculos, ¿sí? Entonces, para ello simplemente tenemos que reemplazar en la ecuación el número de horas que queremos averiguar, ¿sí? El cálculo, obviamente, no siempre será exacto, porque los puntitos del diagrama de dispersión vieron que no todos están encima de la recta, sino sería 100% de la confianza. Pero por ello es que tenemos un nivel de confiabilidad que es R cuadrado, ¿verdad? En nuestro caso el nivel de confiabilidad es el 90%, o sea que podemos confiar. No ciegamente, ojo, pero podemos confiar, ¿sí? Y por último, bueno, algunos ejemplitos podemos ver. Esta es la recta de regresión. Vamos a ver el tema, bueno, acá tenemos un 83, ¿verdad? ¿Qué pasa si reemplazamos 83 en esa recta? ¿Nos irá a dar? Es algo parecido a lo que vimos en la tabla de valores, ¿verdad? Nos da 320,02. El número real era 315, o sea que nos da bastante parecido. 5 unidades de diferencia. Está bien, ¿sí? En 300 está buenísimo. Fíjese, 60. El 60 nos daba 250. Y si los reemplazamos en la ecuación y hacemos el cálculo, nos da 240. La diferencia es un poquito más alta, pero acuérdense que 60 era uno de los casos extremos, ¿sí? Pero la diferencia sigue siendo aceptable, ¿sí? ¿Qué pasa con 90? Es un número que no está en la tabla, que no se estudió ese caso, pero ¿qué pasaría si
lo hacemos con 90, nos da 344,30. Entonces, mandar por ahí entre 340 y 350, ¿sí? Mandar por ahí más o menos va a ser aproximado, ¿sí? Entonces, nos da una aproximación la recta, entonces no trabajamos ciegos si queremos predecir algo a futuro, ¿sí? Por ejemplo, 150. Los reemplazamos, hacemos el cálculo y nos da 552, ¿sí? Entonces, cuando tengan ustedes preguntas en donde se les pida que estimen qué va a pasar cuando la variable independiente tome cierto valor, lo que tiene que hacer es nada más reemplazarlo en la ecuación y hacer el cálculo y ya sale. Listo, ¿sí? Bien. Bueno, espero que anden muy bien. Ya saben que pueden hacerme cualquier consulta. Y van a tener también el formulario para que contesten, para que veamos para qué dirección vamos a tomar la materia en estos últimos meses de clases. ¿Sí? Espero que anden muy bien. Bien. Saludos.